¿Alguna vez has sentido una presencia invisible a tu lado? ¿Has escuchado susurros en el silencio de la noche? Ahora imagina que eres un niño de apenas 8 años y puedes ver, escuchar y hablar con aquellos que ya no están entre nosotros. Esta no es una historia de ficción. Es el caso real de un niño en Lima, Perú, que aterrorizó a todo un barrio con revelaciones que nadie podía explicar. Un caso que fue documentado por periódicos, investigado por reporteros y que hasta hoy permanece sin respuesta. Hoy descubrirás la verdad prohibida detrás del niño que conversaba con los muertos. Era el año 1984 en el distrito de La Victoria, Lima. Un barrio humilde donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y los secretos eran difíciles de guardar. Allí vivía Miguel, un niño de 8 años, delgado, de cabello oscuro y mirada penetrante. Sus vecinos lo describían como un niño callado, diferente a los demás. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles polvorientas, Miguel prefería sentarse solo en las esquinas, mirando fijamente hacia la nada. O al menos, eso parecía. Todo comenzó una tarde de febrero, cuando la señora Rosa, una anciana del vecindario, falleció en su casa. Había vivido sola durante años, sin familia cercana. Su cuerpo fue encontrado 3 días después por los vecinos, quienes notaron el olor penetrante que emanaba de su vivienda. Fue un golpe duro para la comunidad. La señora Rosa había sido querida por todos. Pero lo que nadie esperaba era lo que Miguel revelaría apenas unos días después del entierro. El niño se acercó a don Julio, el dueño de la bodega de la esquina, y le dijo algo que heló la sangre del comerciante. La señora Rosa dice que no se olvide de la cajita que está debajo de su cama. Allí guardó el dinero para su funeral y quiere que usted lo use para pagar la misa. Don Julio quedó paralizado. Nadie sabía de esa caja. La casa de la señora Rosa había sido cerrada por la municipalidad. Sin embargo, movido por la curiosidad y el miedo, don Julio consiguió permiso para entrar. Debajo de la cama, exactamente donde Miguel había indicado, encontró una pequeña caja de metal con billetes viejos y una nota escrita a mano que decía, para mi misa de despedida. La noticia se extendió como pólvora por el barrio. Las personas comenzaron a mirar a Miguel con una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién le había dicho? El niño insistía en que había sido la propia señora Rosa quien le había hablado. Decía que la veía sentada en su mecedora, con su vestido floreado favorito, sonriendo y agradeciéndole por escucharla. Los padres de Miguel, trabajadores humildes y devotos católicos, no sabían qué hacer. Llevaron al niño con el sacerdote de la parroquia, quien rezó por él y lo bendijo con agua bendita. Pero las visiones no cesaron. Al contrario, se intensificaron. Apenas 2 semanas después del incidente con la señora Rosa, Miguel se acercó a la familia Vargas, quienes vivían a 2 casas de la suya. Les dijo que su abuelo, fallecido hacía 6 meses, quería hablar con ellos. Describió al anciano con detalles precisos, su bigote canoso, su sombrero de paja que siempre llevaba, incluso el bastón de madera que usaba para caminar. Pero lo más impactante fue cuando Miguel mencionó algo que nadie más sabía. El abuelo dice que el anillo de oro que todos buscan está enterrado en el patio, cerca del limonero. Lo escondió allí porque no confiaba en los bancos. La familia, escéptica pero intrigada, decidió excavar. A medio metro de profundidad, junto a las raíces del limonero, encontraron una bolsa de tela con el anillo de oro del abuelo, junto con otras joyas familiares que todos creían perdidas. El caso llegó a oídos de periodistas locales. El diario El Comercio envió a un reportero para investigar. Las entrevistas fueron realizadas en el propio barrio, grabadas en viejas cintas de casete que aún se conservan en archivos. Los vecinos, uno tras otro, confirmaron las revelaciones de Miguel. No había forma de que el niño hubiera tenido acceso a esa información por medios normales. El reportero, inicialmente escéptico, quedó impactado por la consistencia de los testimonios y la precisión de los detalles que Miguel proporcionaba. Pero las revelaciones no siempre eran sobre objetos perdidos o mensajes de despedida. A veces, Miguel hablaba de cosas más oscuras.
Decía ver a personas que habían muerto de formas trágicas, caminando por las calles como si estuvieran vivas. Describía a un hombre con una herida en el pecho que se paraba en la esquina todas las noches. Los vecinos más antiguos recordaron entonces que, 20 años atrás, un hombre había sido apuñalado justamente en ese lugar durante una pelea. Miguel no había nacido entonces. No había forma de que lo supiera. La madre de Miguel, doña Carmen, estaba destrozada. En entrevistas posteriores contó cómo el niño despertaba gritando en las noches, diciendo que ellos no lo dejaban dormir. Que querían hablar, que tenían mensajes urgentes, que necesitaban ser escuchados. El padre, don Fernando, trabajador de construcción, intentó todo. Llevó a Miguel con curanderos, con médicos, incluso con un psicólogo del hospital público. Nadie encontró nada anormal en el niño. No había signos de enfermedad mental, no había traumas evidentes. Miguel era, en todos los aspectos clínicos, un niño normal. Excepto por su inquietante habilidad. En marzo de 1985, el caso fue llevado a la televisión. El programa de investigación paranormal más popular del Perú en esa época decidió dedicar un especial completo al niño de la Victoria. Las grabaciones muestran a Miguel, sentado en un sillón demasiado grande para él, respondiendo preguntas con una calma perturbadora para su edad. Cuando le preguntaron cómo era hablar con los muertos, respondió, es como cuando hablas con cualquier persona, solo que ellos están más tristes. Algunos no saben que están muertos. Otros sí lo saben y solo quieren despedirse. Las palabras del niño, pronunciadas con esa inocencia infantil, causaron escalofríos en millones de televidentes. Durante la grabación del programa, ocurrió algo que nadie esperaba. Miguel interrumpió súbitamente la entrevista y miró hacia una esquina vacía del estudio. Los presentes notaron que el niño palidecía. «Hay un señor aquí», dijo con voz temblorosa. «Dice que trabajaba en este canal. Cayó de las escaleras hace muchos años. Quiere que sepan que no fue un accidente». El silencio fue absoluto. Uno de los técnicos de sonido, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí, comenzó a llorar. Confirmó que, efectivamente, en 1978 un compañero suyo había muerto tras caer de unas escaleras en el mismo edificio. Y confirmó también que siempre hubo rumores de que alguien lo había empujado, aunque nunca se comprobó. Miguel no tenía forma de saber eso. Apenas era un niño de un barrio pobre al otro lado de la ciudad. Los testimonios continuaron acumulándose. Una señora del mercado recordó cómo Miguel le había dicho que su hermana fallecida quería que supiera que la perdonaba. La mujer no había hablado con nadie sobre la pelea que tuvo con su hermana días antes de que ésta muriera en un accidente. Era un secreto que guardaba con culpa y dolor. Cuando Miguel pronunció esas palabras, la mujer se desmoronó en llanto. Por primera vez en años, sintió paz. Ese fue el efecto que Miguel tenía en las personas. No solo asustaba. También sanaba. Pero no todos veían al niño como un mensajero. Algunos lo consideraban peligroso, incluso demoníaco. Corrieron rumores de que era un hijo del diablo, que estaba poseído por espíritus malignos. Grupos religiosos fundamentalistas intentaron realizar exorcismos sin el consentimiento de los padres. La familia tuvo que mudarse 3 veces en 2 años para escapar del acoso. Recibían amenazas. Encontraban símbolos religiosos clavados en su puerta. El propio Miguel fue agredido en la escuela por niños cuyos padres les habían dicho que se alejaran del niño brujo. Si clicaste en este video, es porque algo dentro de ti sabe que estas historias son reales. Ahora es tu momento de formar parte de esta comunidad. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite saber la verdad. No dejes que estas revelaciones se pierdan en el olvido. Juntos mantenemos vivas estas historias prohibidas. A medida que Miguel crecía, su habilidad no desaparecía. Al contrario, parecía refinarse. A los 10 años ya no solo transmitía mensajes.
Comenzó a dibujar los rostros de las personas que veía. Y esos dibujos eran aterradoramente precisos. En una ocasión, dibujó el rostro de una mujer joven con un lunar distintivo en la mejilla. Mostró el dibujo a sus vecinos y una señora mayor lo reconoció de inmediato. Era su hija, fallecida 20 años atrás en un incendio. Miguel nunca había visto fotografías de ella. El dibujo era idéntico a las fotos que la familia guardaba en casa. Los investigadores paranormales comenzaron a tomar el caso más en serio. Algunos propusieron teorías: telepatía con los familiares vivos, capacidad extrasensorial de acceder a memorias colectivas, incluso la posibilidad de que Miguel fuera genuinamente un medium. Pero ninguna teoría podía explicarlo todo. Había demasiados casos, demasiada precisión, demasiados detalles que solo los difuntos podían conocer. En 1986, un equipo de parapsicólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solicitó permiso para estudiar a Miguel. Los padres, agotados y desesperados por respuestas, aceptaron. Durante 6 meses, el niño fue sometido a pruebas, entrevistas y observaciones. Los resultados fueron inquietantes. Miguel mostraba actividad cerebral inusual durante sus comunicaciones, particularmente en regiones asociadas con la percepción sensorial y la memoria. Pero no había nada patológico. Su cerebro funcionaba de manera diferente, pero no enferma. Uno de los investigadores, el doctor Héctor Palacios, escribió en su informe: lo que presenciamos desafía nuestra comprensión actual de la conciencia humana. Este niño accede a información que no tiene forma lógica de conocer. No es fraude. No es imaginación. Es algo que la ciencia aún no puede explicar. El informe fue publicado en la revista especializada Estudios Parapsicológicos en 1987, pero la comunidad científica internacional lo ignoró. Era más fácil descartarlo que enfrentar sus implicaciones. Pero quizás el caso más impactante ocurrió en 1987, cuando Miguel tenía 11 años. Una familia que vivía en el distrito vecino de El Agustino perdió a su hijo de 7 años. El niño había desaparecido mientras jugaba cerca de su casa. La policía buscó durante semanas sin éxito. La familia, desesperada, había escuchado sobre Miguel y decidió buscarlo. Cuando le mostraron la foto del niño desaparecido, Miguel cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos. Luego, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo: él está en el río. Cayó tratando de alcanzar una pelota. No sufrió. Quiere que sepan que no fue culpa de nadie. La familia, destrozada, siguió la indicación. 3 días después, el cuerpo del niño fue encontrado en el río Rímac, exactamente como Miguel había descrito. La autopsia confirmó que había muerto ahogado, probablemente al intentar recuperar algo del agua. Ese caso fue el que finalmente rompió a Miguel. El peso de comunicar mensajes tan dolorosos, de ser el puente entre la vida y la muerte, era demasiado para un niño. Comenzó a aislarse completamente. Dejó de hablar, incluso con su familia. Pasaba horas mirando las paredes, como si intentaran no ver lo que lo rodeaba. Sus padres, aterrorizados de perderlo, decidieron algo drástico. En 1988, se mudaron fuera de Lima, a un pueblo pequeño en la sierra, lejos de la ciudad, lejos de los periodistas, lejos de los que buscaban respuestas que Miguel ya no podía dar. No hay registros de qué pasó con Miguel después de 1989. Su familia nunca volvió a hablar públicamente sobre él. Algunos dicen que finalmente aprendió a bloquear las voces, a cerrar esa puerta que conectaba a ambos mundos. Otros creen que sigue viendo y escuchando, pero ha elegido el silencio para protegerse. Y hay quienes susurran que Miguel se convirtió en adulto y ahora ayuda a otros niños que pasan por lo mismo, trabajando en secreto, lejos de los reflectores que casi destruyen su infancia. Lo que sí sabemos es que su historia quedó documentada. Los testimonios de sus vecinos, las grabaciones televisivas, los artículos periodísticos, los informes médicos y parapsicológicos. Todo existe. Todo es verificable. Miguel no fue una leyenda urbana. Fue un niño real que vivió una experiencia que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que puede existir entre ambas.
¿Qué habría sido de ti si hubieras sido Miguel? ¿Qué habrías hecho con ese don o esa maldición? Porque esa es la pregunta que nunca nadie pudo responder. ¿Era Miguel bendecido con una conexión especial con el más allá, o estaba condenado a cargar con el peso de los muertos? Los que lo conocieron tienen opiniones divididas. Para algunos, era un ángel. Para otros, algo mucho más oscuro. Lo que nadie puede negar es que Miguel cambió la vida de decenas de personas. Les dio cierre, les dio paz, les dio respuestas que nunca habrían obtenido de otra forma. Pero el precio que él pagó fue inmenso. Su infancia fue robada. Su inocencia, destruida. Y su vida normal, imposible. Los investigadores que estudiaron su caso coinciden en algo: Miguel no estaba loco. No era un mentiroso. Y definitivamente no era un fraude. Era, simplemente, diferente. Un niño que podía hacer algo que el resto de nosotros no podemos. Y esa diferencia lo convirtió en un paria, en un fenómeno, en una advertencia de que hay cosas en este mundo que preferimos ignorar porque aceptarlas significaría reescribir todo lo que creemos real. Hasta hoy, hay personas en la Victoria que recuerdan a Miguel. Algunos con cariño, otros con miedo. Pero todos reconocen que lo que vivieron junto a él fue real. No fue sugestión colectiva. No fue histeria. Fue la presencia innegable de algo que no deberíamos poder tocar, el mundo de los que ya se fueron. ¿Y si Miguel tenía razón? ¿Y si los muertos realmente caminan entre nosotros, invisibles, esperando ser escuchados? ¿Y si algunos niños, con sus mentes aún puras y abiertas, pueden verlos cuando nosotros ya no podemos? Esa es la verdad prohibida que Miguel reveló. Una verdad que la ciencia no acepta, que la religión teme y que la mayoría prefiere ignorar. ¿Pero qué existe? Silenciosa. Paciente. Esperando. Este fue el caso real del niño que hablaba con los muertos. Un caso documentado, investigado y nunca refutado. Una historia que nos recuerda que la frontera entre la vida y la muerte tal vez no sea tan sólida como creemos. Y que algunos, muy pocos, pueden cruzarla sin morir. Si esta historia te ha impactado, si sientes que necesitas saber más sobre estos casos reales y prohibidos, entonces no puedes perderte lo que viene. Suscríbete al canal Niños del Desconocido y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Cada semana traemos historias reales, documentadas, que desafían todo lo que crees saber sobre el mundo. Casos de niños que vivieron lo imposible, que vieron lo prohibido, que tocaron lo desconocido. Estas no son leyendas. Son testimonios reales de fuentes verificables. Periódicos, archivos médicos, grabaciones televisivas. Todo real. Todo prohibido. Todo aquí. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Deja tu comentario contándonos si alguna vez has vivido algo inexplicable. Y comparte este video con aquellos que tienen el valor de cuestionar la realidad. Porque estas historias no son para todos. Son solo para quienes están listos para ver más allá. Nos vemos en el próximo caso prohibido.